nuestra bandera. Hoy vamos a hablar de 3 razones para predicar la sana doctrina. Nosotros en nuestra cotidianidad tenemos muchas razones para muchas circunstancias o situaciones. Muchas veces decimos, tengo estas razones por las que no me puedo juntar contigo, me aparto. Tenemos razones por las que necesitamos romper la relación. Y por lo regular siempre estamos buscando razones. Pero como dice el título, pero tenemos razones para predicar la palabra de Dios, la sana doctrina. Nosotros le buscamos razones a todos. Podríamos enumerar, no me respondan. Tenemos razones y hoy vamos a ver 3 razones para predicar la sana doctrina, la palabra del Señor. Y voy a meterlos un poquito en el contexto. Pablo está animando a su hijo amado espiritualmente, a su discípulo Timoteo, para que siga adelante, para que no desfallezca, para que avance, porque ya va a estar sin su maestro, o sea, ya va a quedar solo. Y le anima para que sea esforzado, para que sea valiente, porque Timoteo es el pastor de la iglesia de Éfeso, una iglesia donde hay mucho griego. Timoteo es un joven, pero Timoteo fue formado en la sana doctrina. Entonces Pablo le anima, incluso pone los ejemplos de él como soldado o como atleta, para que no desfalleciera, porque la tarea no era fácil, porque ya su mentor, su maestro, que cuando escribe esta segunda epístola a Timoteo, ya está en la cárcel, ya es la última epístola, ya Pablo muere, ya hay preso, va a ser decapitado, y Pablo lo sabía. Y Timoteo estaba en un tiempo difícil, tanto en ese tiempo como ahora. Han habido problemas con las falsas enseñanzas. Por eso él lo anima a que se predique la sana doctrina. Y quiero que vamos a la palabra de Dios y vamos a leer 2 de Timoteo 3:1-5 como introducción a lo que vamos a hablar. Cuando la tengan me dicen amén. Y nos ponemos sobre nuestros pies para que reverenciemos la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Padre de la gloria, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en esta hora de la mañana. Te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones, que podamos siempre atesorar tu bendita palabra y que pueda tu Santo Espíritu redarguirnos, animarnos, exhortarnos, y que nosotros, Señor, seamos diligentes y obedientes. Te pido que uses mi vida, Señor, para compartir
tu bendita palabra. Que cada palabra, oh Dios, que salga de mis labios sea guiada por tu Santo Espíritu. Yo te doy la gloria y la honra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Entonces, podemos tomar asiento. Acá vemos el listado, segunda de Timoteo, de personas de los postreros días. Vemos que no es nada que anime, ¿cierto? Porque son puros aspectos negativos. Es lo que Pablo le estaba diciendo a su discípulo, de que se cuidara de todo eso por la problemática que había en el entorno. Y ahora vamos a ir al capítulo siguiente y vamos a leer los versículos 1 y 2 del capítulo 4. Vamos a ver la primera razón por la cual debemos de predicar la palabra de Dios, la sana doctrina. Dice primera de Timoteo 4, 1 y 2. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Aquí vemos la primera razón para predicar la palabra de Dios, la sana doctrina, porque Jesucristo es quien va a juzgar a todos, a unos para coronas, a otros para condenación. Por eso la prontitud, y Él pone a Jesús y a Dios como testigos para que Él se anime a llevar el mensaje, a predicar. Eso también nos atañe a nosotros como creyentes, como seguidores del Señor. El apóstol Pablo en sus últimos días de vida escribe a Timoteo para animarlo a predicar la palabra de Dios fervientemente. Era su última voluntad de que él no desfalleciera, como les decía ahora. Fue la última carta escrita por el apóstol Pablo, aproximadamente para los años entre el 66 y el 68 después de Cristo. Y se cree que también entre el 67 y el 68 fue que él murió, cuando inició la persecución a los cristianos por parte de Nerón en el año 67. La palabra predicador, que es la palabra queruso, quiere decir que se es un heraldo, un proclamador de la palabra, hay que divulgarla. Cuando nosotros miramos en la antigüedad, un heraldo era el que iba y leía el edicto del rey, y lo hacía con voz alta, porque en ese tiempo no existían los medios que tenemos ahora. Ahora lo que se hace es que por WhatsApp se manda. Ahí había que reunir el pueblo y hablar en voz alta el edicto. Nosotros, es la labor nuestra, como heraldos también, de poder predicar la palabra del Señor. Porque nosotros estamos inmersos como en una carrera de relevos. ¿Han visto una carrera de relevos? Donde vamos a hablar de la carrera de 400, 4%, donde llevan un testimonio o un testigo que se llama el palito, digámoslo así, que ellos llevan para entregarlo al que está en el lugar de llegada. Y eso es la vida
de nosotros como cristianos. Nosotros recibimos al Señor, nos formamos, avanzamos y vamos dejando el legado. Pablo lo hizo con Timoteo. Y Pablo pone mucho los ejemplos de un soldado y de un atleta. La preparación en estas dos disciplinas no es una preparación de 10, 15 o 20 minutos. Un atleta se puede preparar o entrenar 4 o 5 horas al día. ¿Y cuánto dura una carrera de 4×100? Puede durar 45 segundos. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Una preparación. ¿Para qué? Para poder lograr el objetivo. El atleta lo hace para ganarse un premio. Nosotros tenemos un legado que se nos ha dejado y es el de proclamar como heraldos la sana doctrina. ¿Y por qué debemos de proclamarla? Este primer punto nos lleva porque Jesús juzgará a todos, como lo dice en el texto, a vivos y muertos. Como les decía ahora, hay el juicio del gran trono blanco para los que no conocen al Señor, y está el tribunal de Cristo para los cristianos, donde dice que se van a entregar coronas de acuerdo a lo que hemos hecho. Pero el por qué proclamar, porque hay mucha gente que se está perdiendo. Y así nosotros estemos seguros, Cristo quiere, y la palabra de Dios dice que la voluntad del Señor es que ninguno se pierda, que nosotros podamos hacer esa obra. Porque ¿quién quiere que se le pierda la familia? Y por lo regular tenemos familia inconversa. Entonces debemos de proclamar la palabra, porque en estos postreros tiempos es prioridad predicar el mensaje de salvación a los inconversos, porque Cristo viene pronto y Él va a establecer su reino acá en la tierra. Tenemos la ventaja de que Él es un juez insobornable. Los jueces humanos son sobornables. Con Jesús cada uno vamos a estar delante de Él y no va a haber forma de sobornarlo. Él conoce todo lo que nosotros hemos hecho, lo que somos. Entonces eso nos tiene que impulsar a predicar la palabra de Dios, porque no hay tiempos inoportunos para predicar la palabra de Dios. El tiempo es ya. Así las circunstancias sean favorables o desfavorables. Nosotros lo que sí tenemos que hacer es orarle al Espíritu Santo para que nos dé la gracia necesaria y ponga a las personas con las que Él ya está obrando. Porque nosotros no podemos escoger el tiempo para predicar la palabra de Dios. Siempre va a ser en el ya, porque no sabemos qué va a pasar con esa persona en 5 minutos. Entonces, no hay tiempos inoportunos y hay que predicar con amor. No podemos predicar como se hacía anteriormente, hace muchos años, que se traía el juicio a la gente. Así lo que hacían las personas que salían era corriendo. No traer juicio. Dios muestra su amor. Y es más fácil acercarse a una persona con amor y exhortarlo, corregirlo con la palabra, que llegando a juzgar. Porque aún nosotros mismos como cristianos no nos gusta que nos juzguen. Entonces debemos de hacer lo mismo con aquellas personas que no conocen. Nosotros ya conocemos, con amor, así como algún día algunos nos hablaron con ese amor. Ahora nosotros debemos de replicarlo. Mire,
Los hombres promisión vienen el 8 de junio. ¿Quiénes son los hombres promisión? Los hombres promisión son profesionales que están radicados en Estados Unidos. Ellos, cuando están en tiempo de vacaciones, se desplazan a algún país a hacer la obra del Señor. Ellos hace alrededor de 12, 13 años estuvieron acá. Ellos en ese tiempo vinieron y construyeron estas cómodas que hay acá, las escalas del tercer piso y el piso que está en madera. Ellos vinieron, ellos están una semana, trabajan y se regresan a su país. Los vamos a tener acá, pero ya vienen hombres promisión a evangelizar. El equipo de evangelismo ha estado moviéndose constantemente por los alrededores, orando, porque primeramente hay que ganar en lo espiritual. Ayer estuvieron en los lados de Buenos Aires. Ellos vienen el 8 de junio, van a estar acá en Floresta en horas de la mañana. Almuerzan acá y luego salimos para Buenos Aires. Ellos vienen con sus traductores, vienen 14, cada uno trae su traductor. Y lo que nosotros nos toca hacer es, un miembro del equipo de evangelismo va con cada grupito. Ellos son los que van a hacer todo, van a tocar en las puertas y van a enseñar que la prioridad son las almas para el Señor. Ellos vienen desde muy lejos, nosotros estamos cerca y nosotros muchas veces no lo hacemos. Entonces yo les pido que nos apoyen mucho en oración, en que podamos alcanzar la mayor cantidad de almas posibles. Dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y a nosotros nos gusta estar contentos, ¿cierto? Amén. Entonces vamos a contribuir con eso, de poder ser partícipes de la bendición de otros, de que otros puedan algún día adorar y alabar al Señor como lo estábamos haciendo ahora. Que eso no sea exclusivo de nosotros, porque Jesús no murió por los que estamos acá o los que están en este momento en congregaciones, sino por toda la humanidad. Por eso tenemos que ser esforzados en tiempos difíciles. Por eso Pablo le decía a su hijo espiritual Timoteo: esfuérzate, porque Jesús nos va a juzgar a todos. Ahora vamos a ver la segunda razón del por qué debemos predicar. Esta sí es una razón muy poderosa. La razón de los falsos maestros. La doctrina se ha pervertido, donde personas amadoras del lucro, de sus propios intereses, han cautivado a muchos. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a los mitos, a las fábulas. Una razón muy poderosa. Porque si un ciego lo está guiando a otro ciego, ¿a dónde van a caer? Y eso abunda en este momento en nuestro contexto, donde se está proclamando un evangelio que no es bíblico.
donde los falsos maestros están trabajando o enseñando de acuerdo a la concupiscencia de sus corazones, tomando nefastas decisiones que conducen al pecado. Concupiscencia es la inclinación de mi corazón. Se puede inclinar hacia el bien o se puede inclinar hacia el mal. Lo que pasa es que en la palabra del Señor por lo regular lo muestran como algo negativo. Pero Jesús también, cuando estuvo reunido con sus apóstoles, en la palabra dice que él también sintió concupiscencia de volverse a encontrar con ellos para compartir. O sea, el deseo bueno del corazón. Lo que pasa es que en este entorno de los falsos maestros, todo tiende al beneficio propio. No hacen sino torcer la palabra. Y lamentablemente uno no quisiera hablar, pero hay que hacerlo. Ahora abunda la doctrina de la prosperidad en nuestro entorno. Y al ser humano le gusta, porque te están diciendo, venga, pacte, traiga tanto, que el Señor se lo va a volver multiplicado. Y el anhelo del corazón es, sí, con el dinero vivimos bien. E incautamente vamos y accedemos a todo eso. ¿Y cómo termina todo eso? Muchas personas pierden su dinero porque no se aferran a la palabra del Señor, sino a lo que el hombre les dice. Y sí, venga, pacte, venga, traiga tanto, que el Señor le va a volver multiplicado. Ponen al Señor de banquero. Y hemos visto tantas y tantos ejemplos de personas que no quieren nada con el Señor, porque dicen que el Señor no les cumplió. Y el Señor no ha dicho nada. Siguieron las enseñanzas de hombres. Siguieron la concupiscencia de su corazón, su inclinación al dinero. Mire, también vemos en estos tiempos las iglesias donde profetizan. Le han dicho a personas de la congregación, vea, el Señor le dice que se case usted con usted. Y las personas por obediencia van. Y ese matrimonio después no tiene pies ni cabezas. Nosotros tenemos es que apropiarnos de la palabra de Dios. Porque si no vamos a ser engañados. Yo insisto mucho desde la plataforma y quizás algunos dirán, el pastor es muy cansón. Leamos la palabra de Dios. Invirtamos tiempo en la palabra de Dios. Nosotros invertimos tiempo en muchas cosas, pero muchas veces relegamos la palabra del Señor. Y yo sé que si le preguntase a la mayoría, todos han escuchado hablar de todas estas doctrinas que están ahora en furor en América Latina más que todo, donde se negocia con la fe de las personas. Miren, cuando yo llevaba como 2 años en el Evangelio, se invitó en la congregación donde yo asistía a un pastor. Había una convención. A mí me dio curiosidad después porque permitieron que uno se acercase. Cuando él dijo que cobraba de acuerdo a la palabra que iba a enseñar, yo me asusté. Porque es que uno no cobra. La palabra dice, por gracia recibisteis,
por gracia da. O sea, una persona que viene de otra parte, sí, hay que ponerle los tiquetes, hay que hospedarlo y darle una ofrenda que es muy diferente. Así es, de acuerdo a la palabra cobro tanto. No puede existir el mercantilismo con la palabra del Señor. Y eso estamos viendo hoy en día. Los falsos maestros han torcido la palabra de Dios, donde se ve liviandad espiritual, no compromiso. Pablo era duro para predicar y enseñar. A nosotros muchas veces no nos gusta que nos hablen durito con la palabra de Dios. Mire, antiguamente en las congregaciones se hablaba de pecado y las personas se arrepentían. Hoy en día la opción más fácil es: me voy de la congregación. Y no, la palabra de Dios es eso: predicar arrepentimiento, conversión. Porque toda la palabra del Señor converge en Jesús. Entonces, por eso la necesidad de nosotros capacitar las personas y capacitarnos nosotros para que no sean presa de esos falsos maestros que predican fábulas, mitos, cosas irreales, que muchas veces una predicación es el testimonio de la persona y lo ponen por encima de la palabra de Dios. Y nosotros no podemos poner nada por encima de la palabra de Dios en una reunión. Los falsos maestros se lucran de incautos e ignorantes, que se nutren de fábulas y desprecian la verdad de Dios. El amor al dinero hace muchas cosas. El amor al dinero ha llevado a hombres y mujeres a pararse en una plataforma, a pedir joyas, escrituras, carros, a pedir de todo por ese amor al dinero. A decirle a las personas: venga que vamos a orar por usted y traigan tanto dinero. Y si no tienen dinero, traigan relojes, joyas. Esto no se ve en la palabra de Dios. No se cobra por orar. Hoy en día hay que pactar para orar y hay que llevar tantos dólares para que oren. Entonces nosotros, ¿dónde vemos? Jesús, cuando sanó al leproso, ¿cuánto le cobró? Cuando recobró la vista del ciego, ¿cuánto cobró? Cuando la mujer de flujo de sangre tocó el borde de su manto y fue sana, ¿cuánto cobró? Si la palabra dice que no tenía nada, se había gastado todo. Aún cuando iba Pedro y Juan al templo a orar, se encontraron un cojo que les pidió. ¿Qué le dijeron ellos? No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Lo cogieron de la mano y declararon la sanidad en el nombre de Jesús. No cobraron porque ahora se cobra. Esas son enseñanzas que no son bíblicas. El Señor decía: por tu fe, por la fe de los 4 que llevaron al paralítico, ahora nos quieren cobrar. La gracia es gratuita. Y es necesario de que nosotros sepamos todo esto, porque está en la palabra de Dios. Los falsos maestros de estos últimos tiempos. Porque debemos de huir de estos falsos maestros, porque tuercen la palabra de Dios. Ahora vamos a ver la tercera razón de por qué predicar la sana doctrina. Y está en el versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades y haz el trabajo de un evangelista, cumple
tu ministerio. ¿Por qué hay que predicar? La tercera razón, porque hay que cumplir el ministerio. El ministerio no es solo del pastor, no es solo del líder. Todos nosotros se nos dejó ese mandato y está en Mateo 28. Que unos son más visibles que otros, pero todos tenemos la tarea de hacerlo. Mire que él le dice que sea sobrio. La palabra aquí habla de abstenerse del vino, pero también es de estar, como decimos nosotros, pilosos, tener el control, estar despiertos, porque con sutilezas pueden engañarnos muy fácil. Los falsos maestros ofrecen estilos de vida donde no hay aflicción. Ustedes han escuchado, los hijos del rey no tenemos por qué sufrir. Hemos escuchado, ¿cierto? Y entonces nosotros, ¿qué hacemos con la vida de Cristo? Con la vida de Pablo. Pablo sufrió penalidades, fue perseguidor de la iglesia, pero cuando se convirtió, le tocó sufrir penalidades. Pablo fue apedreado, fue tirado por un despeñadero. Pensaron que estaba muerto y sus discípulos lo sacaron, y él inmediatamente después de que se sanó siguió predicando. ¿Qué decir de la iglesia primitiva? Los que conocen de historia de la iglesia, esa iglesia perseguida, donde por ser cristianos eran llevados al foso de los leones, donde arrojaban familias enteras. Nerón a los cristianos los quemaba vivos y los ponía como antorchas. Entonces, si esa iglesia, porque fue esa iglesia santa que entregó su vida por amor, sufrió penalidades, entonces hoy en día no. Jesús fue muy claro: en el mundo tendréis aflicción, lo dijo en Juan 6, mas confiad que Él ha vencido el mundo. Por eso Pablo es muy claro al decirle a Timoteo: sufre penalidades como un buen siervo, como un buen soldado, como un buen atleta. Porque es que el predicar la palabra de Dios lleva a que muchas veces seamos excluidos, aún hasta de los núcleos familiares. Hay personas que se convierten al evangelio y los echan de la casa, los echan del trabajo. Pero hay que pagar el precio, porque Cristo va delante de nosotros. Él es el que abre las puertas. Démosle el aplauso duro, grande. Pero les tengo esa buena noticia: como cristianos tenemos que sufrir penalidades. Porque en medio de las penalidades, en medio de las pruebas, conocemos a Dios. No hay otra forma de conocerlo. Podemos orar y estar muy bien, pero cuando todo está marchando, como decimos nosotros acá, no nos duele una muela. Pero cuando ya las cosas empiezan a ponerse difíciles, es donde empezamos a buscar a Dios. Yo conocí al Dios que sana cuando a mí me dijeron que me iba a morir. Cuando yo fui a que me hicieran un examen, una tomografía, y a mí me miraba la radióloga de arriba abajo y me decía: pero es que usted está muy joven. Y le decía: pero es que Dios se va a glorificar.
toda mi familia estaba triste y yo era el único calmado. Y así conocí uno al Dios de milagros. Eso fue en el 2017. Y aquí estoy, por la misericordia de Dios. En esos momentos difíciles nosotros vemos que tenemos un Dios que es fiel, que Él obra, que Él nos ama, que Él provee, que Él sustenta. Pero nosotros tenemos que disponernos también a cumplir el ministerio. Hay veces decimos, no, es que me da miedo hablar. No, no le dé temor. La palabra que uno ya ha introyectado, eso fluye cuando uno está hablando del Señor. El Espíritu Santo trae todo eso. Lo que Él quiere es que hayan corazones dispuestos para lograr. Es el ministerio que nosotros tenemos que afrontar, porque ese mensaje es de vida o muerte. Nosotros determinamos. Es de vida cuando llevamos la salvación y se acepta, y es de muerte cuando la persona se niega. Pero somos nosotros ahora esos heraldos que necesitamos proclamar esa verdad. Nuestro llamado y vocación nos lleva a pelear diariamente la buena batalla y a estar corriendo la carrera de la fe. Porque a Dios tenemos que rendirles cuenta de nuestra labor de proclamar las buenas nuevas. Si el Señor llegara en este momento, nos encontraría haciendo la labor. Entonces que espere, ¿cierto? Vamos a animarnos a hacer nuestra labor. Mire, ¿cuánto oraron por nosotros? Nosotros no llegamos así como así. Hubo personas que estuvieron orando por nosotros. A mí me compartieron el Evangelio desde que era niño. Y recibí al Señor a los 30 años. Pero había gente que no dejaba de orar. Había gente que estaba ahí en la brecha. ¿Cuánto nos importa a nosotros un alma? Eso nos va a nosotros a decir cuánto amamos las personas. Y yo quiero invitarlos que hagamos un compromiso, quien quiera. No es nada de otro mundo, ni lo va a comprometer a algo difícil. ¿Les gustan los retos, los compromisos? Uy, tan poquitos. Repito, ¿les gustan los retos? Mira, es algo tan sencillo. Tenemos 6 meses. Para que nos ganemos una almita para el Señor. Muy difícil. Podemos empezar a orar. Mire, ¿qué ventaja tenemos nosotros? Dios nos hizo seres humanos relacionales. Nosotros nos relacionamos con las personas. Y por lo regular, estamos en entornos donde hay más personas que no conocen del Señor que las que conocen. Vamos a cumplir nuestro ministerio. Vamos a poner en oración a la personita a la que le queremos compartir el Evangelio. Y tenemos 6 meses. Y en diciembre, empezando el mes de diciembre, lo traemos a la congregación. Muy difícil. La Floresta es una iglesia evangelista. Por ende, esta misión es formada por los misioneros que vinieron acá. Ya las obras del norte de Antioquia con el pastor Juan Carlos y Angélica que venían a predicar ya son autosostenibles, ya son independientes. Ahora nosotros estamos
apoyando Boston para trasladarlo a Buenos Aires y más adelante orándole al Señor, a donde quiere Él que empecemos a trabajar también. Pero necesitamos del apoyo, todos somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Nos vamos a comprometer? Uy, tan poquitos. No me hagan entristecer. ¿Nos vamos a comprometer? Bueno, vamos a esperar que sí. Y que en diciembre podamos traer la personita para discipularla. Amén. Bueno, vamos a concluir esta disertación. El mandato de Pablo a Timoteo acerca de predicar la palabra es lo que Dios nos dice a nosotros los cristianos, que lo hagamos siempre que tengamos la oportunidad, no importando el día ni la hora, en todo tiempo. Muchas veces el problema es que los mismos creyentes que están abandonando la sana doctrina para contratar falsos maestros para que le enseñen lo que quieren oír. Los falsos maestros tendrán poder para hacer señales y prodigios, engañando a muchos incautos. La sana doctrina, no se les olvide, el diablo también hace milagros. Cuando las personas no quieren escuchar la verdad de la palabra de Dios, están abiertas o receptivas a toda clase de influencias que los llevará a la equivocación, aceptando mitos y fábulas que darán como resultado una vida construida con un cimiento sobre la arena. El cimiento fuerte es Cristo, fundamentado sobre la palabra de Dios. Y vamos a terminar con los dos primeros versículos, segunda de Timoteo 4, 1, 2, en la versión ahora Reina Valera. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Inclinemos nuestros rostros.